¿Qué tal amigos y amigas de la comunidad de Corape Digital TV? Soy Elba Luzardo y como cada mañana tenemos importantes temas para compartir, así que quédense junto a nosotros que vamos de inmediato a desarrollar la entrevista del día y luego a medida que avance la mañana pues les compartiremos algunos temas noticiosos de todo lo que ha ocurrido en Ecuador. Vamos a saludar de inmediato a nuestro invitado Ivo Rosero, presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo del Ecuador. Señor Rosero, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenos días, Elba, y un saludo muy especial a su distinguida audiencia por su intermedio. Gracias por estar aquí. Esta segunda semana de enero ha sido muy violenta para Ecuador. Ha habido ataques con explosivos y armas de fuego. Desde la Cámara, ¿cómo evalúan la situación de seguridad en donde las gasolineras también se siguen convirtiendo en blanco de atentados? Muchas gracias, Elba. Es realmente muy preocupante para nosotros la situación actual eh, con los atentados que se dieron, dos atentados que se dieron hace 2 días, sumarían 18 atentados terroristas en un año aproximadamente. Afortunadamente, en ninguno de estos 18 atentados ha habido explosiones mayores. Nosotros hemos consultado con los expertos y nos han dicho que en una explosión mayor, que como insisto, hasta el día de hoy no se ha dado, el radio de acción puede llegar a 300 metros a la redonda, causando efectos catastróficos, ¿no? En las zonas urbanas principalmente. Entonces, ante esto, nosotros en el gobierno anterior ya hicimos la misma solicitud que estamos haciendo nuevamente al gobierno actual, pero no hemos tenido respuesta. Nosotros hemos pedido dos cosas fundamentalmente. Primero, eh, que se militarice las estaciones de servicio en las zonas calientes. Basta un militar armado como elemento disuasivo para lo que normalmente son dos criminales en motocicleta cuando el de atrás lleva el armamento o el artefacto explosivo. Quizás en total son 50 militares, 60 militares, no va a ser más, pero sería un excelente elemento disuasivo, ¿no? Para estos ataques que pueden convertirse en verdaderas catástrofes. En segundo lugar, nosotros hemos pedido que se haga efectiva la resolución que está vigente desde junio del año anterior, perdón, desde el 2022. Está vigente una resolución de la Agencia Nacional de Tránsito para que se restrinja la circulación de dos personas en motocicleta. Eso sería un excelente elemento que ayudaría a disminuir la delincuencia. Ya funcionó en gobiernos anteriores. Les exigían que se coloquen chalecos identificativos y solamente podía circular una persona en moto. Entonces, eso no se ha hecho efectivo. Nos han dado alguna respuesta en el gobierno anterior indicando que eso depende de los GATS. No, señor. Puede perfectamente la máxima autoridad puede dar una disposición para que en conjunto, ¿no? Con los GATS, a través del ejército, la policía, se haga efectivo este, esta resolución. En nuestro caso, quizás el 90% o más de elementos o de actos delincuenciales que se han dado en nuestras estaciones de servicio, como son extorsiones, vacunas, ¿no? Se han dado asaltos, se han dado hasta sicariatos, ¿no? Los recibimos a diario, son normalmente dos personas en moto. Entonces, nosotros sí exhortamos al presidente de la República a tomar acción, ya que lo que está sucediendo hoy es muy diferente a lo que sucedía meses atrás. El nivel de delincuencia, el nivel de agresividad que estamos teniendo estos últimos meses no se ha visto jamás en el país. Entonces hay que tomar medidas inmediatas y las que nosotros estamos proponiendo son de fácil aplicación y pueden tener un excelente efecto. De la misma manera, solicitamos que se ayude con seguridad a los tanqueros que viajan desde los beaterios hasta las estaciones de servicio, porque transportamos 10.000 galones de combustible y eso es sumamente peligroso. Señor Rosero, y en este caso también consultarle, usted ha hecho mención de que en un promedio de un año se han registrado 18 atentados terroristas en gasolineras. También comentarle cuáles son estas gasolineras, en qué partes del país es donde se registran mayormente este tipo de atentados y también cómo se encuentran los trabajadores de estas estaciones de servicio, qué medidas también están tomando para autoprotegerse. Por supuesto, principalmente los atentados terroristas se han dado en la ciudad de Guayaquil,
en Esmeraldas, en Santo Domingo, en Manabí y en Quito. En el sur de Quito hemos tenido también algunos casos. Respecto a la segunda pregunta, el tema de los empleados es sumamente complicado. Estamos muy preocupados porque hay sitios en los que los empleados ya no quieren ir a trabajar con toda la razón, porque tienen miedo, ¿no? Y nosotros, al estar congelado nuestro margen en centavos desde hace 21 años, ¿no? 21 años congelado el margen en centavos, realmente la situación ha ocasionado que más de la mitad de estaciones de servicio estén trabajando del punto de equilibrio hacia abajo, por lo que ya no podemos tener seguridad privada desde hace muchísimos años. Yo creo que hace más o menos 15 años las estaciones de servicio ya no pueden pagar seguridad privada. Y somos parte del sector estratégico, vendemos un producto estatal, ¿no? Y como un análisis, una reflexión que es muy importante. Realmente hemos sido muy olvidados, ¿no? por el Estado en todo sentido, no solamente en regular que nosotros tengamos un tipo de utilidad razonable, sino en la seguridad. Pues realmente hay una situación tan grave que, por ejemplo, en Esmeraldas, anteayer tuvimos un directorio de CAMDEPE, todas las estaciones estaban cerradas a las 4 de la tarde, ¿no? Y no hay ninguna acción por parte de las autoridades para defender y para proteger a un negocio que vende un producto estatal, pero un producto explosivo. Entonces, a diferencia de otros negocios, nosotros vendemos un producto que puede, en una explosión mayor, generar una catástrofe que es un escenario como el de Siria, ¿no? Entonces, no es posible, ¿no? Que por otro lado, nosotros recibimos ayer una carta de la directora de las ARC, ¿no? En las que nos recuerda que estamos obligados a atender 24 horas, 7 días a la semana, todo el año, y que cuidado dejemos de atender, ¿no? Y que de acuerdo a la ley, solamente en el caso, ¿no? De que ya hayamos sido atacados por explosión o por incendio, entonces ahí, una vez ya explotados, podemos hacer una solicitud para dejar de vender. Es de Ripley, ¿no? No es Y, posible que se nos trate de esta manera. señor Rosero, y en todo caso preocupante lo que usted nos está compartiendo en esta entrevista y también precisamente le quería consultar eso. Una vez que está vigente un estado de excepción con toque de queda, ¿cómo se encuentran también trabajando estas estaciones de servicio en donde, como lo hemos mencionado al inicio de la entrevista, han sido blanco de ataques terroristas? Exactamente esta es nuestra sorpresa, ¿no? Que nos obligan, son riesgo de sanciones altísimas o de extinción, ¿no? Desaparecer el negocio, a seguir trabajando. Eso nos pone la Agencia de Regulación y Control, pero en ningún momento dice, señores, vamos a ayudar a través nuestro a que el presidente de la República dé la disposición de poner un militar armado para apoyar en la seguridad y proteger a la ciudadanía. No es aceptable que se den ese tipo de cosas. Nosotros hemos sido perseguidos por el gobierno anterior, eh, más o menos. Primero fuimos engañados porque se nos dijo que ya se nos iba a arreglar nuestra situación. Después de muchas reuniones técnicas, hicimos 5 plantones, 4 de ellos frente a Carondelet, para que nos atiendan los ministros y finalmente ya nos dieron la razón. Nos dicen, sí, ustedes necesitan ser ajustados su margen porque están 21 años congelados en centavos del mismo. Entonces nos tuvieron jugando, ¿no? Pateando la pelota para adelante y ya finalmente tuvimos una reunión eh, lista para una decisión presidencial, en teoría, que no se dio. Más o menos desde junio salen unos cupos, una sanción, en la que se establecen cupos a 455 estaciones por un supuesto desvío al sector camaronero que nunca se pudo comprobar. Nosotros demostramos que si había desvíos, estaba en otros sectores, ¿no? Había crecimientos inusuales en el sector eléctrico cuando ya no había estiaje. Y al sector eléctrico solamente atiende Petroecuador, no nosotros. Y se dio esa situación generando millones de dólares en pérdidas a las estaciones de servicio, no pérdidas en ventas. Y adicionalmente, el último día de su gestión, el señor Guillermo Lasso emite un decreto en que le obliga a las ARC
a eliminar cualquier tipo de restricción para establecer nuevas estaciones de servicio, cuando nosotros veníamos luchando, ¿no?, para que se pongan restricciones nuevamente que se levantaron en el 2020 y logramos, ¿no?, que en mayo de este año se ponga en efecto restricciones de distancias, por ejemplo, en la ciudad, no se pueda poner una estación a menos de 3 kilómetros o en la carretera a menos de 10 kilómetros, indicando que, bueno, la situación es muy grave de la situación de las estaciones de servicio, que ya lo conocían, y que también esto se prestaba para lavado de activos, ¿no? Porque ¿quién va a invertir una cantidad semejante, 1.200.000, 1.500.000, en una estación de servicio que le va a rendir $1.000 al mes, cuando usted pone eso en el banco y va a recibir el 10% en lugar del 1%? Entonces, no entendemos, eso nunca ha sido resolución presidencial. Ojalá el presidente Noboa se dé cuenta de esto y derogue ese absurdo decreto que es inconstitucional. Este tipo de resoluciones son exclusivamente de la Agencia de Control. Y hemos pedido varias audiencias. Hemos pedido audiencias con el presidente de la República, apenas se incorporó, para dar seguimiento a lo que ya estaba avanzado respecto a solucionar nuestra crisis, ¿no? Hemos pedido audiencia con el ministro de Finanzas, hemos pedido audiencia con la ministra de Energía y con la directora de las ARC, pero no hemos tenido respuestas. Simplemente en el KIPUC se ve que para el 28 o 29 de diciembre supuestamente debían darse ya avances, pero no ha habido resultados. Continuamos en esta entrevista con Ivo Rosero. Como les mencionamos, él es presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo. También está comentándonos un poco acerca de su lectura frente a esta crisis de seguridad que está atravesando Ecuador, en donde se han registrado varios atentados con explosivos y los centros de distribución de gasolina en este caso no son la excepción. Señor Rosero, y usted nos está compartiendo algunas peticiones, en este caso que han hecho al anterior gobierno, y también están buscando también esa apertura para dárselas a conocer al actual gobierno. Quizás ustedes han pensado tomar alguna medida, y también cuáles son esos otros temas que ustedes buscan que el gobierno actual les escuche, aparte del tema de la militarización en las gasolineras. Por supuesto, realmente nuestra principal lucha ha sido que se ajuste el margen, ¿no? Este tema me voy a referir brevemente porque es importante que la ciudadanía conozca. Nosotros, por ejemplo, en el producto extra ganamos 16 centavos por galón a compartir con la comercializadora y con el transportista, ¿no? En Colombia, el mismo galón convertido a dólares tienen un margen de 33 a 35 centavos. Y en el Perú tienen un margen de 28 centavos por galón, con un agravante. Nuestro sueldo básico hoy es $460 y para un islero es un poco más, 466 en nuestro sector. Y en el Perú es $240 y en Colombia algo similar, un poco menos incluso. Entonces tenemos la mitad de ingresos, menos de la mitad de ingresos, y el doble de gastos de nuestro principal componente. Nadie aguanta 21 años. Entonces, nuestro pedido, nuestras propuestas, incluso a cero costo para el Estado, hemos hecho una propuesta que se llama blending, que es la mezcla de combustibles, los combustibles son altamente emisibles, le puede generar a través de, hay un mecanismo para eso, ¿no? Con todos los controles, para lograr, por ejemplo, una super de 91 octanos a $3. ¿A quién no le va a interesar? Y esto le generaría al Estado cerca de 300 millones de dólares de ingresos, ¿sí? No solo que no le cuesta, sino que gana, de donde saldrían recursos para nuestra petición, ¿no? Esa es una de las propuestas. Adicionalmente, bueno, eso es lo que estaba listo supuestamente ya para discutirlo con el presidente de la República y no se dio. Por otro lado, nosotros los distribuidores nosotros absorbemos un subsidio al transporte, los distribuidores que están lejos de los centros de distribución. ¿A qué me refiero? Eh, Vamos a tomar, por ejemplo, la provincia del Napo. El costo por galón transportado al Napo es de 7 centavos por galón, lo que le representa a un distribuidor 150, $160.000 al año en transporte, destruyendo toda su utilidad. Mientras que en las grandes ciudades donde hay centros de distribución como Quito, Guayaquil o Cuenca, prácticamente el transporte es cero. Entonces, ¿cuál es el problema de fondo? Que en algún momento se decidió que se venda al mismo precio el combustible en todo el país.
¿no? Pero ¿qué representa eso? Que el distribuidor tiene que hacerse cargo del transporte. Aquí cabe un ejemplo que yo utilizo muchas veces, el de la Coca-Cola. Usted compra una Coca-Cola en Loja o en Quito y le cuesta exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque Casa Matriz absorbe el costo del transporte. De la misma manera, pongo otro ejemplo, el cemento. Usted compra cemento Selva Alegre, por ejemplo, en Otavalo, donde está la planta, tiene un costo. Pero si le compra en el oriente, el precio es mucho más alto. ¿Por qué? Porque hay un costo en la transportación del producto. Entonces nosotros hemos pedido al gobierno que también se analice esta situación, que no significaría ningún impacto fuerte para el consumidor. Me explico. Usted pone 10 galones de extra, le cuesta $24. Pero si usted va, por ejemplo, a Ibarra o en Manabí, ¿no? Donde cuesta normalmente 3 centavos por galón, ¿qué pasaría si es que se incorpora ese pequeño valor en el costo de la factura? Señor, 3 centavos. Por 10 galones son 30 centavos. Entonces, en lugar de pagar 24, pagaría $24,30. De esta manera, señor. dígame. Sí, señor Rosero, por cuestión de tiempo, pues estamos llegando un poco a la parte final de esta entrevista. Igual le agradecemos muchísimo por estar aquí en los medios comunitarios de Corapa y por contarnos un poco de primera mano acerca de estas necesidades que tiene también el sector gasolinero del país. Ya en la parte final, por favor. Claro, muchísimas gracias, Elba. Entonces, estas son propuestas que hemos hecho con sentido común, que el gobierno puede tomar acción rápida. El tema de la focalización, ya para concluir muy rápido, lo puede hacer de forma inmediata con nuestra propuesta, a través de tarjetas de débito, en donde se acredita mensualmente el valor que hayan acordado con las organizaciones sociales, para que el gobierno pueda, ¿no?, tener recursos y salir de este hueco y a la vez arreglar la grave distorsión que existe actualmente en precios de los combustibles. ¿No? Recordemos que el único país que tiene subsidios es el Ecuador, ¿no? Venezuela. Los subsidios no son buenos. Se ha demostrado eso, incluso todos los gobiernos socialistas grandes como México, Brasil, Argentina, que han ajustado el combustible a precios internacionales, pero aplicando gradualismo, no con medidas de shock. Perfecto, señor Rosero, le agradecemos muchísimo por su tiempo. Que tenga un excelente día. Muchísimas gracias, Delba. Un saludo nuevamente. Gracias por estar aquí. Amigos y amigas, nos vamos a una breve pausa, pero al regresar tenemos varios temas de interés para compartirles y también comentarles acerca de estos últimos hechos que se han suscitado en el país en torno a la crisis de inseguridad que estamos viviendo.